Antes de arrancar, me parece que me gustaría dar como una especie de introducción. Yo sé que todos tienen niveles distintos de conocimiento de los bots, pero me gustaría hacer como una línea base de cuáles son los elementos clave básicamente para construir un bot, por qué hicimos todo lo que hicimos hasta ahora y por qué vamos a hacer lo que se viene más adelante. ¿Tá? Entonces, capaz que algunos que ya son más avanzados se van a aburrir ahora un poco, pero bueno, un poco para estar seguros que todos estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Un bot o un voice bot o un chatbot de cualquier canal, siempre básicamente hay como cuatro pilares fundamentales. ¿Tá? Uno es el diseñador de diálogos, ¿no? Que normalmente en todos los competidores, incluyendo ¿no? en Concert, en todos los proveedores, es un diseñador de flujos gráficos, ¿no? Que algunos son mejores, otros son peores. Ahí es donde básicamente se define la lógica del bot, ¿no? El saludo inicial, o que, si contestas una cosa, hace cierto proceso. Básicamente se programa la lógica del bot de manera gráfica sin tener que saber programación. Hay algunos diseñadores que sí requieren saber algo de programación o bastante, y hay otros diseñadores que son muy de alto nivel que no precisan conocimiento casi técnico. ¿Ah? Después el otro punto fundamental son las integraciones, porque los bots normalmente tienen que ejecutar transacciones. Ahora vamos a ver qué es eso. Entonces, para ejecutar una transacción, por ejemplo, de chequear un saldo de deuda de un cliente, tienen que integrarse con un sistema tercero. O chequear el carrito de Shopify, se tiene que integrar con Shopify. O chequear el contacto en Salesforce, se tiene que integrar con Salesforce. Entonces, otro punto fundamental es la capacidad que tiene el bot de integrarse con terceros. ¿Ah? Después, el otro tercer punto, que ese es el que más tiene que ver con inteligencia artificial, es justamente cómo detectar qué es lo que el cliente quiere. Lo que el cliente quiere, hay como dos grandes categorías. Uno es digamos, la intención, ¿no? O sea, que vendría a ser, quiero saber el saldo de mi cuenta y eso es una intención. Y después está la parte de base de conocimiento, ¿no? Si es una pregunta, ¿a qué hora abren el comercio los días de semana? Eso es una consulta, es una frequently asked question, típica FAQ, que el bot debería poder contestar en base a, un sistema que hay detrás, ¿no? Entonces, básicamente el tercer pilar, inteligencia artificial, si queremos que el bot entienda el lenguaje natural, básicamente, ¿no? Si es un bot de opciones, o diga uno, diga dos, eso no requiere inteligencia artificial, pero si nosotros queremos entender el lenguaje natural, lo que el cliente quiere y hacer acciones en base a esa consulta, necesitamos el tercer pilar. Y el cuarto pilar, no es porque sea el último, sea menos importante, es el tema de reportes y dashboards, ¿no? Es muy importante después sacar estadísticas porque obviamente así como tenés reportes de tu operación en un contact center de humanos, también querés saber estadísticas de lo que va pasando en la operación de los bots. Tanto para saber su eficiencia, de cómo responden, o también para saber temas de conocer la audiencia, conocer tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué nombro estos cuatro puntos? Porque estos cuatro pilares fundamentales tienen un impacto, tienen unas consecuencias, ¿no? Si vos tenés un mal diseñador, una IA difícil de implementar, el tiempo de entrega de bots sube, el costo setup inicial sube, por lo tanto la barrera de entrada es más difícil, ¿no? Si tú tienes, no, me invento, una inteligencia artificial muy ineficiente que prácticamente transfiere todo a agentes humanos, entonces hiciste tú un proyecto de bots, expones a tu cliente a un diálogo que no le va a resolver su problema y todavía me gasto los recursos en agentes. Entonces eso obviamente impacta en el porcentaje de interacciones agentes en los costos operativos. Y si después el bot funciona todo bien, pero es muy, muy difícil de mantener porque necesitas mantener esa inteligencia artificial de manera de todos los días, ir agregándole expresiones, ahora vamos a ver más adelante qué es eso, bueno, ir manteniendo la inteligencia artificial, tenés unos costos operativos de back office también. Y que normalmente muchos contact center ni siquiera tienen los recursos para hacer ese mantenimiento, ¿no? Entonces, estos cuatro pilares fundamentales al final te impactan en métricas que son muy importantes para la experiencia final de nuestros clientes, ¿no? Digamos, la tiempo de entrega de bots, el porcentaje de respuestas resueltas, que eso impacta en los clientes de nuestros clientes, ¿no? Porque si te responden rápido y te resuelven rápido lo que querías, al final tenés satisfacción de tus clientes. El mantenimiento del bot tiene que ser realizable, no puede ser que dependa de un equipo muy especializado, eso es muy importante.
Y luego, obviamente, las interacciones agente, disminuirlas, porque ahí es donde está el ROI, digamos, ¿no? O sea, esto vale la pena porque, bueno, querés mejorar la calidad, 24/7, todo lo demás que sabemos de un bot, pero al final, atrás también está el tema de costos operativos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes? ¿No? ¿Cómo lo hacíamos? No sé, me sitúo ahora año 2022. Acá explico un poco qué es una transacción y qué es una pregunta frecuente. Si nosotros tenemos un diálogo, no sé si se ve bien claro, en el lado de la izquierda hay un saludo inicial del bot, que eso normalmente es una configuración, es una programación que se hace en el dibujador, ¿no? Luego el cliente dice, necesito saber la fecha de vencimiento de mi tarjeta de crédito. Esto está pidiendo una respuesta que es transaccional. ¿Por qué es transaccional? Porque el bot, para contestar que la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito es el 11 de abril, tiene que decir, bueno, esta persona es Mauricio, es el número de teléfono 699 50 50, un número de teléfono. Lo busco en el CRM, es Mauricio Lázaro. Busco cuál es su fecha de vencimiento. La encuentro y se la respondo. Esa búsqueda, esa secuencia de búsqueda son llamadas a APIs, son integraciones con un tercero. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una consulta transaccional. Antes de hacer esa búsqueda, me tengo que dar cuenta que lo que tú quieres es la fecha de vencimiento de mi tarjeta. Entonces, acá tiene que haber una detección de intención. O sea, con inteligencia artificial deberíamos detectar que el cliente quiere saber la fecha de vencimiento de su tarjeta de crédito y, dado a esa intención, ejecutar con una integración a un tercero, traer los datos y contestar. Y el último ejemplo es pregunta frecuente. ¿Por qué? Porque él está preguntando algo general, no algo particular para mí. Está preguntando, necesito saber en general qué tipos de préstamos ofrecen, ¿no? A los préstamos disponibles, esto es normalmente una base de conocimiento que tiene esta respuesta y contesta un texto, ¿no? Entonces, esa es un poco la clave para entender qué tecnología hay detrás. Cuando hay una respuesta que es transaccional, se requiere intención y integración de tercero. Cuando se hace una pregunta de típica FAQ, como la que ven ahí, se requiere una base de conocimiento. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, teníamos un dibujador poco intuitivo, un poco complejo de utilizar. Entonces, claro, tú al hacer toda esta construcción, demorabas más tiempo. Ahí impacta en la métrica setup inicial, costos de setup inicial. Después utilizamos para intenciones Microsoft Luis, para detectar que el cliente quiere la fecha de vencimiento, y había que programar con Lua. Lua es un lenguaje de programación. La integración está para obtener el 11 de abril de 2024, la fecha de vencimiento, ¿no? Y las respuestas estáticas, estas que traía de fuentes estructuradas, o sea, las respuestas a estas preguntas frecuentes, usábamos típicamente Microsoft QNA Maker, ¿tá? Que Microsoft QNA Maker, ahora vamos a ver más adelante las diferencias, requiere altos niveles de entrenamiento, lo mismo que Microsoft Luis. Hay que poner frases, eso lo vamos a averiguar más adelante. Entonces nosotros dijimos, vamos a atacar el problema y vamos con el objetivo de mejorar las métricas, las cuatro métricas anteriores que les mostré: tasa de resolución, setup inicial, la transferencia agente, y la otra era el mantenimiento del bot, ¿no? Entonces, que en todo este proceso que fuimos mejorando aspectos que ahora vamos a ver, surgió también el tema de la GenAI. En realidad, GenAI, los grandes modelos ya existían desde hace unos años, pero no eran buenos, sinceramente. En el 2020, fines de 2022, OpenAI lanza esta versión ultra mejorada y ahí se desata una guerra de distintos proveedores para lanzar cuál es el mejor LLM del mercado. Acá un poco lo que les quiero expresar es, en la mitad de todo este proceso de mejora surgió esto, entonces por eso nos pusimos con todo el tema de GenAI, ¿no? Obviamente. Acá hay un tema que es muy importante, que para mí es como una especie de iceberg, por eso puse el iceberg ahí. Hay como una sensación general que armar un bot estilo ChatGPT es una pavada, porque uno va a ChatGPT, le sube un documento, le hace 3 preguntas y ya está. Pero en realidad esa es la punta del iceberg, porque para hacer una solución enterprise de verdad, tú tienes que cuidar un montón de aspectos, y hay un aspecto que es fundamental de cuidar, que no lo cuida ChatGPT porque no le importa, porque es una interfaz de diálogo que no le interesa, que es el tema de alucinaciones. O sea, los grandes modelos de lenguaje están pensados para siempre dar una respuesta, y hay que hacer un montón de cosas para realmente que conteste sobre los datos de negocio que nosotros le damos.
¿tá? Entonces ahí es donde en una demo yo te puedo hacer una demo y programarla en 30 minutos y si yo guío la demo no pasa nada, pero para hacer una solución de enterprise de verdad hay un montón de temas a tener en cuenta. Uno son las alucinaciones y los aciertos, la disponibilidad del servicio. OpenAI tuvo muchas caídas, entonces tenés que tener tácticas para que tu servicio no caiga. La latencia, o sea, tú tampoco puedes esperar que la respuesta al cliente demore 15 minutos o 3 minutos, tiene que ser en segundos. Y que el bot conteste solo sobre los datos que nosotros queremos, ¿no? Normalmente son datos del negocio. Después hay todos temas de tecnología detrás para que todo esto funcione y vaya teniendo un proceso de mejora continua, ¿no? Que es piedra fundamental para llegar a los buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Volviendo al mismo ejemplo del banco InConsert. Nosotros para el dibujador realmente tuvo una evolución en el último año y medio. No tiene nada que ver con lo que era antes, lo vamos a ver ahora las diferencias. Justamente para que sea más fácil crear el bot y con el principal objetivo de que sea más fácil y no precises programación. El tercer punto es las intenciones, que ahora nosotros hicimos una tecnología llamada Dialog Router, que justamente sustituye a Microsoft LUIS, para que no tengas que hacer un entrenamiento largo de frases y demás, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y el tercer punto muy importante es Knowledge Fusion, que sustituye a Microsoft QA Maker, que básicamente son respuestas autogeneradas en el momento, que tienen en cuenta el contexto, o sea, acá tienen en cuenta el contexto, ahora vamos a ver más adelante, y realmente no precisan largos entrenamientos como se necesitaba en la última tecnología. Entonces, ¿pero por qué hacemos todo esto? Justamente porque todo esto impacta en el setup inicial, impacta en el mantenimiento, y como es más inteligente y con poco esfuerzo llegas a mejores resultados de tasa de resolución, obviamente impacta en las otras dos métricas, que era la transferencia humana, ¿no? Entonces impacta en los costos operativos del cliente, porque ya fácilmente puedes empezar a convertir más volumen de interacciones con este tipo de tecnología con menor esfuerzo. Entonces es realmente ahí donde calza el win-win. ¿Alguna duda hasta acá? Es muy importante para mí, para todos, que entiendan cuándo un bot resuelve preguntas frecuentes, cuándo resuelve una transacción, qué componentes se necesitan a alto nivel, estamos hablando, cuándo es una transacción, cuándo es una pregunta frecuente. Y nosotros resolvemos todas las situaciones. Bueno, si no hay nadie que tenga dudas, sigo, ¿eh? Sí, adelante, Mauricio. Bien. Yo tengo una duda. Ahora, Hola, ¿cómo están? Ok. Bien. En este coso Dialog Router, entiendo que va a reemplazar lo que el NLU o el CLU de Microsoft. Correcto. O sea, a futuro vamos a dejar de usar la parte de CLU de Microsoft. ¿Sí? La vamos a dejar disponible por compatibilidad para atrás y por si el cliente por alguna razón tiene su modelo en Microsoft y no nos cuesta nada mantenerlo ahí, pero nuevos proyectos van a ir todos con Dialog Router. Buenísimo. Vale, ahí otra pregunta. Perdón, pongo mi cámara que no la tenía. Un poco la pregunta es esta. Yo siento que a veces entre lo que hay a la interna de la compañía, luego lo que tienen los de preventa, luego lo que tienen los de proyectos y lo que tiene el comercial, a veces no estamos completamente, como que la información a veces no está tan transversal. Y lo comento por una situación con respecto de eso de CLU. Yo tengo una oportunidad que estoy trabajando buena para un chatbot. Y todo el tiempo el cliente lo que le hemos dicho es que vamos a usar CLU de Microsoft. Entonces, eso puede ser un asunto menor o mayor, ¿no? Pero lo que digo es que debemos ser consistentes en que lo que le digamos al cliente, pues se pueda, ¿no? Seguramente esto lo podemos manejar. Es una propuesta que estoy cerrando, pero si le decimos CLU, el cliente va a tener en su cabeza que vamos a usar CLU, ¿no? Si le decimos Dialog Router o lo que sea que vayamos a usar, pues debemos ser consistentes en lo que digamos el cliente, ¿no? No, claro, por supuesto. ¿Quién es, perdón, que está hablando? Que no me sale Miguel la Ángel información. Morales. Miguel Ángel.
Miguel Ángel, no, está claro, esto lo que pasa que es nuevo, o sea, el build salió ya, estamos capacitando al equipo de proyectos, que es el equipo de Cristian Cuarchín. De hecho, justo tuvimos una capacitación el otro día. Y también estamos haciendo capacitaciones en partners y demás. Y la idea de estas recesiones comerciales es justamente para cerrar ese gap que estás comentando. Sí, sí. Sí, sí, Entiendo que porque estás haciendo. es que me ha pasado antes, que le decimos al cliente una cosa y luego le implementamos otra y viene el reclamo, etcétera. Entonces creo que es importante tener eso. Y otra cosa que Bien. quería dejar en el mapa a propósito de este mismo tema es mm, ¿cómo lo explico? También cuando en el ofrecimiento al cliente, no, esto es de otro punto, lo dejo para más adelante que creo que lo vas a tocar adelante. Adelante. Dale. Bueno, bien. Vamos con el dibujador, a ver un poco las mejoras que se hicieron que impactan significativamente en los tiempos, ¿no? En los tiempos de setup. Se cambió, o sea, el approach es que sea no code, básicamente. En todos los lugares donde se necesitaba programar se fueron sustituyendo por actividades gráficas. Es mucho más intuitivo y simple de usar. Tiene testeador, además puedes testear el bot mientras que lo vas diseñando. Hay un montón de nuevas actividades. Y hay formas de, bueno, acá un poco mostrarle un poco lo que era antes. Este era el dibujador de antes de la 1984 y esto se pasó a este diseño. Se cambió completamente la forma de hacerlo y el concepto de puertos y demás. Entonces, todos estos detalles, lo que se hace no es que se hizo porque sí, se hizo justamente pensando en que sea lo más rápido posible hacer el bot para bajar la cantidad de horas necesarias y para que el cliente además tenga autonomía, que me parece es otro, que es la parte de mantenimiento, me parece fundamental. Recuerdan que había otro pilar fundamental que eran las integraciones, ¿no? Las integraciones, nosotros hicimos una actividad para poder integrarnos con un protocolo llamado API REST, que es el protocolo más popular utilizado entre aplicaciones para que las aplicaciones puedan hablar entre sí. Hay un protocolo que es el más usado, que es API REST. Hicimos una actividad que es no code, ¿no? O sea, quiere decir que sin saber programar o sin programar, mejor dicho, puedes integrarte con la API de, no sé, me lo invento, de Salesforce o de cualquier otro producto. Además ya tenemos las de SQL y MySQL, obviamente, las que teníamos antes, pero bueno, acá la gran novedad es que ahora es muy fácil integrarse y no precisas un técnico que sea súper, hiper especializado, entonces eso hace que traccione más rápido y más fácil el tema del proyecto, del setup inicial y obviamente el mantenimiento por si hay que agregar alguna otra integración, ¿no? En el mantenimiento. Entonces, eso es un poco el conjunto de cosas que se hicieron, ¿no? Integraciones fáciles, dibujador, no es que se terminó, eso se sigue iterando, no termina nunca, pero se llegó a pegar un salto muy grande porque realmente ahí hace la diferencia a la hora de hacer un flujo y demás. Hemos también buscado feedback de los usuarios, incluso de clientes, y hemos tenido muy buenos comentarios. Obviamente siempre hay oportunidad de mejoras y es lo que es el proceso de mejora continua que no termina nunca, ¿no? Tenemos Después, una pregunta, perdón, de Eduardo Vidal. sí. Tiene una pregunta. Diga. Sí. Diga. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Mauricio, Claro. solamente para validar esto y también saber a nivel comercial, al hacer estos cambios que digamos visualmente y de hecho nos ahorra el tiempo, ¿tenemos un número aprox de cuánto es lo que nos podría reducir en números a nosotros? O sea, un promedio. Sí, eso están sacando estadísticas, justamente eso, pedimos hacer un baseline y se está sacando estadísticas de RIKE a ver cuánto va a bajar. Vos decís porque, claro, vos ahora pedís una cotización de la última versión, hacer el mismo caso de uso que capaz que pediste hace 2 años, y ese setup Exacto. inicial se tendría que reducir. Exacto. Eso se va a ir reduciendo naturalmente a medida que vaya pasando el tiempo y lo vayan usando y van viendo que las estimaciones quedan sobreestimadas. Ahí hay algunos casos de uso concreto, que hay uno que vamos a hablar un poco más adelante, que es como una caja prearmada que ya pusimos y eso ya sabemos cuántas horas cuesta fijo estáticamente, ¿no? O sea, si querés el caso de uso de te sale tantas horas, ya está, no hay estimado. O sea, digamos hay que por hacer una verticales, estimación. digamos, ¿no? Podría ser. Sí, ahí hicimos una, si vos crees un bot que responda a preguntas frecuentes, por ejemplo, no importa la vertical, y si no sabe la respuesta, pase un mano o levante la mano, ahora vamos a ver qué es eso. Sale tantas horas, ya está, no Perfecto. hay más.
Sí, ¿no? claro. Así a ustedes les facilita poder cotizar el setup inicial y no se tiene que demorar tanto en hacerle esa cotización. Pero está claro, en los casos complejos, ¿cuánto Claro. pondera esto? Bueno, hay que esperar que empiece a rodar y se deberían empezar a ver en esas estadísticas que están sacando en la tarea de Wrike, a ver cuánto va bajando estimación versus lo que realmente le lleva al técnico. Dale. Perfecto, Mauricio, gracias. Dale. Bien. Entonces, el otro punto fundamental es el tema de base de conocimiento, ¿no? Base de conocimiento, recuerden, en la explicación inicial es cuando hacen una pregunta general, qué tipo de préstamo tienen, o sea, el WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí típicamente con QA Maker nosotros demoramos entre 4 y 6 semanas, porque había que primero recoger la información. Espérate. Creo que hay alguien con el micrófono abierto, ¿no? ¿Hola? ¿Alguien le pone mute, por favor? Gracias. Hay que recolectar la información del cliente en formato pregunta-respuesta. Hay que hacer el entrenamiento. El entrenamiento implica la misma pregunta, escribirla 10, 15 veces. Ahí es donde aparece el lingüista, que normalmente la Sibila. Hace el entrenamiento, están un mes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos con la nueva IA es ahorrarnos toda esta parte de entrenamiento, porque la hacemos con la nueva tecnología generativa, que es bastante rápida. Pero igual seguimos teniendo el problema de que el cliente muchas veces no tiene en formato FAQ la información. Entonces ahí es donde agregamos Knowledge Fusion, está agregado, que está en el 3100, en el 3300, el build que salió ahora en marzo. El hecho de que puedas agregar documentos en PDF y videotutoriales. El otro día, por ejemplo, hicimos una demo para se hizo una demo para la WOC, creo que era, que tenía unos videos tutoriales en la web explicando los servicios que daban. Y bueno, subimos los videos y el bot empezó ya a hablar de los servicios que hablaba en las entrevistas de los videos, ¿no? Documento de PDF lo mismo. Y bueno, igual mantenemos la tecnología de formato pregunta-respuesta, ¿no? Acá básicamente esto va a seguir creciendo a medida que lo vayamos usando y los clientes vayan pidiendo nuevos tipos de documentos, ¿no? Entonces, dado que aceptamos otros formatos, al final la entrega de la información la hacemos mucho más fácil y el cliente no tiene que andar gastando horas en ponerlo en formato FAQ. Podría subir documentos y listo, ¿no? Entonces ahí es donde, por eso está todo enfocado con el tema de Delivery Express, ¿no? Con el tema de setup inicial bajo, que probá, o sea, hacer la prueba de concepto, probá, ponerlo en producción y lo vamos iterando. Entonces, ahora como el setup inicial para un tipo de bot que responda a preguntas frecuentes es tan bajo el setup inicial que podemos entrar a un cliente con esto y después le vamos elaborando los procesos que queremos automatizar, los procesos transaccionales, ¿no? Es una manera fácil de entrar, tanto para el cliente, porque tiene que entregar la información más o menos que tiene, como para nosotros para hacer el setup, ¿no? Ok, tenemos preguntas, Mauricio. Dale. Diga. Hola Mauricio, por aquí Miguel. Una consulta. Comentaste que hubo una demo que armaron en la que cargaron un video tutorial en la Knowledge Fusion y el bot comenzó a responder. ¿Cómo podemos acceder a ese tipo de demos? Yo lo he consultado antes, pero la verdad es que las demos que tenemos pues no muestran esto, siempre pues es lo que ya se tiene, pero esto sería muy impactante poderlo mostrar en una oportunidad de negocio. ¿Cómo podemos consultar ese tipo de demos en que podamos mostrar esto como tal? Eso estamos trabajando, esa demo la hizo Preventa además. Eso se está trabajando con el equipo de Preventa para que esto fluya, digamos, para hacer este tipo de demostraciones más variadas y que al final haces casos de uso como excusa para mostrarles todas las tecnologías. O sea, eso no queda tranquilo que se está haciendo todo en el ambiente de Preventa. ¿Y tú sabes para cuándo está? Porque, para serte franco, es que te lo consulto porque lo he preguntado en varios espacios y no, pues no está. O sea, siempre, y he tenido, te lo digo, en esta oportunidad que estoy trabajando, tuve el caso en particular en el que el cliente me dijo, ven, quiero ver IA generativa, cómo es, etcétera, y pues no pudimos. Pero eso cuando fue, ¿qué fecha? Miguel, ¿Dale? Que ya está eso. O sea, el ambiente si se hoy en día actualizó hace la petición a Preventa, o sea, Preventa está en condiciones de llevarlo a cabo. Lo que pasa es importante saber el timeline, porque si vos me decís que eso fue en el año, o sea,
El build de este salió en marzo. Preventa, ¿cuándo Valentín tuvieron preventa armado esto? ¿Hace 2 semanas, 3 semanas o algo así? Ok, no, sí, fue a antes de un mes, mediados de antes de un marzo. mes. Sí, pero fue antes. Bueno, nada, buenísimo que lo tengamos porque sí, como tenemos tanto marketing enfocado justamente en esta parte de bots, que está buenísimo, pues los clientes como que todo el tiempo te preguntan justamente cosas de esto, ¿no? Oye, quiero verlo, muéstrame. Y bueno, qué bueno que ya lo vayamos a tener. No, Gracias. eso lo tienen todo en preventa. Incluso si traes un caso de uso nuevo, hablarlo con preventa y ellos te evaluarán si te lo arman rápido o cómo te lo arman, digamos. Incluso, Pero no, eso. vale, bien, súper, nada. Una pregunta más que incluso la había por ahí planteado por correo, pero tampoco tuve respuesta y es, los clientes, y tengo un cliente en particular, en cuestión me dice, oye, yo quiero ver un bot que tengan con IA generativa, muéstrame cuál es el mejor bot que tengan en producción, en algún cliente o algo, pero no, tampoco he tenido como para mostrar alguna referencia o algo así. ¿Pudiésemos Lo que contar pasa con ello? que los que tenemos en producción son privados. No podés. O sea, son WhatsApp con autenticación. Y mostrar a No. nivel del flujo o algo así. No, lo que se puede mostrar es hacer una demo. ¿Por qué no? O quieren ver algo funcionando. O sea, No, podemos negociar que ver. una demo es hacer algo funcionando al final, pero no es un cliente real, es una demo. Eso, a ver, un punto importante, hacer una demo con un cliente con su propia información es relativamente sencillo. Lo normal es que las demos preparadas ya están con cierta información X, no sé, por ejemplo, no sé, pongáis la información de InConcert puede ser, o nosotros pusimos también de temas de historia, no sé, podés poner de varios temas. Incluso tenemos alguna demo armada para banco, con un banco que nos dio los PDF, le hicimos la demo y lo hacemos con su propia información. Ese bot al final es medio sencillo de hacer porque es subir la información del cliente y hacer la demo, cambiarle el saludo inicial en vez de que diga agente virtual de, no sé, me lo invento, de Banco Galicia, que diga Banco BBVA, y ahí tienes la demo media personalizada, si querés llamarlo. Ese tipo de bot es medio sencillo de mostrar. Después hay demos que están prearmadas porque si querés resolver casos un poquito más complejos, bueno, hay demos prearmadas que mostrás el concepto y listo, ¿no? Y más allá de mostrar el bot, que sabemos que es privado del cliente que lo contrató, ¿tenemos cómo mencionarlo? O sea, digamos, si un cliente hoy llega a un banco en Colombia y me dice, Miguel, yo quiero saber usted qué bot tiene en el mercado, porque eso genera ciertas referencias. Si yo le digo, oye, tengo el bot de Coca-Cola, tiene IA generativa, que es lo que todo el mundo te pregunta hoy, el tema de IA generativa. ¿Tenemos alguna referencia de un bot con IA generativa hoy en producción que pudiésemos mencionar, tal vez no como un caso de éxito, pero sí mencionarlo? Sí. Está UTEL, la Universidad UTEL. Ok. Online. Y después yo mencionaría los bots o sea, hay varios bots ya armados, ¿no? Algunos de los pasados no tienen IA generativa, por ejemplo, el caso SAT es un caso bastante conocido que no tiene IA generativa, pero bueno, Sí. justo la Hacienda mexicana. Ese de Utel de pronto que sí tiene IA generativa, y eso lo dejo como una propuesta, ¿no pudiésemos de pronto armarlo como un caso de éxito? De más que nos sirva mucho a nivel comercial poder mostrar, hey, tenemos este bot en X lugar que, muy resumido, como todo caso de éxito, súper concreto, tiene este tipo de gestión y tiene este tipo de resultados con IA generativa. Yo creo que ayudaría mucho. Y disculpen que sea tan insistente con esto, pero verdad que casi que todos los clientes hoy día te hablan de IA generativa y que quieren ver algo y que dónde tenemos y ayudaría muchísimo. Son dos cosas separadas, ¿no? O sea, separadas no, de lo mismo, pero digo, independientes en sí. O sea, mostrar algo podés porque vos pedís en preventa y te van a mostrar algo de IA generativa. Ya tienen varios bots y lo pueden armar ellos además. Después el tema del caso de éxito, sí, estoy de acuerdo contigo que usted habría que prepararlo para ese caso. Ahora le voy a mostrar las estadísticas de UTEL incluso, pues las tengo en un slide. Chévere, gracias. Bueno, sigo pues si no se nos va el tiempo. Ay, perdón, es que tenemos una pregunta de Sofi y cabal. Dale. Ya tenía Mauri, lo hago cortito, dejo algunas para el final, más que nada el tema de cotizador, presentaciones de apoyo y demás. Pero yo tenía una duda con este tema puntual, ¿no? ¿Qué tipo de formato procesa el bot? Por ejemplo, estamos hablando que siempre procesa preguntas donde va a buscar intenciones y demás en formato escrito o
es apto también para cuando alguien manda una nota de voz o cuando manda un video, puede procesar ese video y contestar inmediatamente. Por ejemplo, tengo un caso que un cliente me ha consultado hace poco de un video de seguros donde la persona muestra un problema que tuvo con su auto en el momento, manda el video en el bot y el bot lo resuelve y lo acciona, ¿no? O sea, acciona la consulta. Digo, ¿estamos hablando siempre en formato digital, formato escrito, o también es apto para procesar otro tipo de información? ¿Hasta dónde llega la genia, digamos, ¿no? La base de conocimiento nuestra es escrita, que se puede usar en un voicebot igual, no cambia nada. O sea que si tú le hablas a la IBR, puede buscar la información en la base de conocimiento. Pero al final la diferencia entre un voicebot y un chatbot es que pasas de audio a texto antes y después pasas de texto, la respuesta la pasas a voz, ¿no? Entonces, perdón, ahí te interrumpo, te hago una consulta. No, yo entendí, perdón. entendí. Quería aclarar porque a veces, voy a aclarar ahora tu pregunta, Ok. porque no quería confundir al resto para que quede como que solo funciona con chatbot. Esto funciona con todos los canales de InConsort. Lo que tú dices es que el cliente no es que envíe un texto o una llamada, sino que envíe una imagen, o sea, es un multimodal lo que se dice. Eso por ahora no lo soportamos. Está en el roadmap. Hay algunos aspectos de que los proveedores de IA, los gigantes, la parte de visión, que es la que precisas para hacer eso, lo tienen muy limitado. O sea, que ellos mismos cortaron la canilla y no lo puedes llamar muchas veces por segundo, por así llamarlo de una forma. Entonces, todavía a nivel proveedores, tampoco es que tenemos una disponibilidad para ponerlo ya mismo en producción. Eso está cambiando gradualmente. La semana pasada Amazon ya sacó algo ya para poner en producción. Así que eso, lo que tú dices, no lo tenemos, pero va a estar por caer. O sea, seguro lo teníamos en el roadmap, lo habíamos puesto para más adelante porque en el Q1, por ejemplo, por darte un ejemplo, GPT Vision, que es el que hace eso que haces tú, que dices tú, no lo podías llamar más de, no sé, 20 veces por minuto, por decirte una. Entonces, claro, eso no lo puedes poner en producción porque es obvio que entre todo InConsort lo explotás en 5 segundos. Entonces, respuesta corta, multimodal no soportamos, respuesta un poco más detallada, no confundamos que no funcione con audio. Con audio funciona porque nosotros lo transcribimos antes y es lo mismo. Claro. ¿No? Listo, No va a perfecto. funcionar mandando una foto o un video, como dices tú. Y una pregunta, ¿podríamos empezar a hacer un relevamiento de ese tipo de proyecto y dejarlo para más adelante implementar esa instancia? ¿Decís de clientes existentes? Sí. Lo podríamos, o No, sí, directamente le digo no podría. hablarlo y después lo vemos más adelante, cómo No, estamos en eso. lo que podrías hacer es digamos, detallar un poco el requerimiento y enviármelo, y nosotros en base a esa información vamos priorizando no cuando lo ponemos. Puede ser que, no sé, por me lo invento, pero si tú ves un cliente que quiere hacerlo y el proyecto es grande, capaz que nosotros tenemos que mover el roadmap, ¿no? ¿Me explico? Dale, Entonces, dale. técnicamente es viable, lo sabemos eso. Nada, es un tema de prioridades. Bárbaro, cualquier cosa te busco luego, entonces, gracias. Ahí va. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, sigo. Después está el tema de transacciones, que ahí es clave. Volviendo al ejemplo del banco InConsort, ¿no? Era primero detectar la intención, que necesitaba saber la fecha de vencimiento, ¿no? Y después, una vez que se detecta la intención, integrarse vía API REST y traer los datos y contestar, ¿no? Eso yo para mí es muy importante que todos ustedes sepan bien bien la diferencia, ¿no? Porque yo a veces me he encontrado algunas demos que a veces tenemos dudas con eso, por eso hago un poco hincapié en este punto. Lo de abajo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, es una pregunta frecuente, no es una transacción. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacíamos antes con Microsoft Luis? Como ya hemos dicho, ¿no? Microsoft Luis o Microsoft Clue, que es el equivalente a Luis, la versión nueva de Microsoft, el equivalente es Google Dialogflow. Google tiene otro producto equivalente a Luis o a Clue, IBM Watson también, todos tienen su modelo, ¿no? Básicamente requiere por cada intención hacer 20 o más frases para entrenar al bot, ¿no? Acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, esto es una intención
le pregunta al bot si va a pagar o no hoy, y se entrenan con, mira, este ejemplo son 11 filas multiplicado por 3 páginas, o sea, 30 y este tiene como 30 ejemplos para que la intención funcione bien, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, yo digo, les quiero mostrar un poco lo que hay detrás de cámaras para que vean el trabajo que se hace de mantenimiento y de setup inicial. Entonces, acá es alguien que sepa de lengua, que ponga sus expresiones para que funcione en producción el producto. Entonces, ¿qué cambia con Dialog Router, ¿no? Dialog Router detrás usa otra tecnología de inteligencia artificial que tiene en cuenta la semántica, y detrás hay como una especie de backup con un lenguaje, un gran modelo de lenguaje, ¿no? Un Large Language Model, perdón. Entonces, esto lo que hace básicamente es el mismo caso con 3 ejemplos y una descripción media básica, ya tiene mucho mejor tasa de resolución que la pantalla anterior. Entonces, esto se traduce a esfuerzo setup inicial. Para ustedes, para todos nosotros es mejor porque podemos entrar al cliente con un setup más barato, y el mantenimiento es autónomo. O sea, el cliente después puede hacer lo que quiera, y entonces eso al cliente no le implica un costo cada vez que quiera hacer algún cambio en el bot. O sea, un costo más bajo le implica, ¿no? Ya sea por asistencia nuestra, sería un costo bajo, y si lo hacen ellos mismos, no tendría costo para ellos, ¿no? Y lo otro importante de la transacción, quiero hacer hincapié al tema de cómo se hacía antes una integración, ¿no? O sea, cómo obtenemos esa fecha de pago. Hay que programar. Y esto es un trozo del código, ¿no? Son 100 y pico de líneas, las líneas que hay que programar para hacer una integración de API. Y ahora es esto, lo de la derecha. Son 4 configuraciones, todo gráfico, y no hay que saber Lua. Entonces, por eso todo lo que hacemos va enfocado a facilitar setup inicial bajo, mantenimiento bajo, y la tasa de resolución del bot obviamente más alta. Eso ya va relacionado más a la inteligencia artificial, a su eficiencia, ¿no? Pero nunca dejamos de lado el tema de que el setup sea fácil, o sea, la simplicidad, no solamente la tasa de resolución, ¿no? O sea, vos podés tener un bot con la tecnología anterior de buena tasa de resolución, pero el entrenamiento capaz que te lleva 6 meses. De muchos recursos. Entonces, nosotros queremos buena tasa de resolución, pero simple. Porque es la forma de que los clientes puedan adoptar esta tecnología de manera más fácil, ¿no? ¿Tienen alguna duda ahí de transacciones? O sea, transacciones es API, integrarse fácil con un tercero, y detectar la intención del cliente, inteligencia artificial, ¿no? Mauri, yo de nuevo, Sofi, Sí. perdón. Consulta, vale. quizás no es el momento, pero con esto me surgió una duda con respecto a GPT y la privacidad y seguridad en los datos que se administran ahí. Me han comentado que ha estado muy vulnerable este punto en lo que es GPT y que tienen dudas de subir información para que no se comparta, digamos, con la red. ¿Cómo estamos o qué respaldo tenemos en este tema? Justo vamos a hacer un webcast porque eso es como una moneda corriente. La pregunta tuya la pregunta mucha gente. De hecho, iba a hacer una sección de seguridad, y lo iba a hacer más adelante porque no me daban la hora y media. El tema es el siguiente, ya que lo tocaste. Todo este miedo surge también porque ChatGPT, el ChatGPT yo le llamo a la interfaz gráfica de diálogo que hablan con OpenAI, ¿no? El producto que hay una versión gratuita y una paga. ChatGPT a OpenAI lanza ese producto para traer feedback humano y entrenar su modelo. Entonces, ¿qué pasó en los primeros meses? Nadie leyó, obviamente, los términos y condiciones cuando te registras, yo incluido, creo que nadie los lee. Y como usan esos datos de usuarios para entrenar los modelos, pasó 1000 casos, te cuento uno. Los programadores de Samsung estaban preguntándole a ChatGPT cosas para hacer su trabajo más eficiente, y al mes empezó a aparecer datos del código de Samsung en el mundo entero. ¿Por qué? Porque sé que algún programador copió y pegó un trozo de código de Samsung, de alguna parte de algún software de Samsung, eso se usó para entrenar el modelo en algún momento, y empezó a aparecer el código en otros lados. Y te das cuenta por los nombres de las variables y demás. Entonces, ahí se armó como una especie de pánico, porque sí, bueno, pero pará, si estoy usando un bot ¿no? y están preguntando cosas privadas en mi empresa, ¿cómo va a aparecer en otro lado? Eso pasa porque ChatGPT, el software de OpenAI, que es B2C, es para consumidor final, y es utilizado para una interfaz de diálogo y hacerle preguntas. No es OpenAI GPT, que es el cerebro que está detrás.
ese software sí está pensado, y OpenAI lo hizo de gusto, para traer feedback humano y entrenar mejor su modelo. Y eso sí lo hacen por eso. Entonces, ustedes, como usuarios finales, es un paréntesis, si van a usar ChatGPT para trabajar o lo que sea, tengan cuidado porque el que es gratuito usa esos datos para entrenar el modelo. Cierro paréntesis. Todos nuestros modelos de inteligencia artificial son acuerdos Enterprise. ¿Qué quiere decir acuerdos Enterprise? No entran en esta modalidad ChatGPT, entran en una modalidad que no se guarda ningún dato ni se utiliza absolutamente nada para entrenar los modelos, ¿no? O sea, se garantiza la privacidad. Nosotros, la información de negocio, que es la que está en Knowledge Fusion, está en nuestra infraestructura, no está en OpenAI, no está en, no sé, me invento, en Facebook o en lo que o en quien sea, está en nuestra infraestructura, que es en Amazon Web Services. Esa información se utiliza para luego, bueno, hay varios pasos que pasan detrás, pero uno de ellos al final va contra un LLM, ¿no? O un GPT, por ejemplo. Pero esa conexión a GPT está mediante un acuerdo de Enterprise en el cual no se usa, se garantiza la privacidad, etcétera, como cualquier servicio B2B cuando se consume, ¿no? Contratas Salesforce y ellos te garantizan que la información que está en tu Salesforce no se la dan a otro cliente, por cierto ejemplo. Acá es lo mismo. Entonces, ahí es muy importante que eso lo aclaren con los clientes y le den el ejemplo por ejemplo, pueden dar el ejemplo de Samsung, porque en realidad esto pasó. Entonces, como en la voz popular, digamos, todos creen que ChatGPT es todo lo mismo. Entonces, capaz que pensamos que ChatGPT, el que es gratuito, es lo mismo de lo que estamos usando nosotros. Son cosas separadas, son productos y servicios separados. ChatGPT sí se usa para entrenamiento del modelo, el que es gratuito, el que usamos todos para hacer alguna tarea, pero lo que nosotros tenemos es otra cosa. Y eso es muy claro diferenciarlo, y pueden darle al cliente algún ejemplo para explicar bien la diferencia. Por ejemplo, eso de Samsung es real, lo pueden buscar en las noticias, pero le pasó a varias empresas eso, ¿no? Sí, supe también de otro abogado que creo que había hecho una demanda a Facebook y demás. Bueno, Correcto. gracias, Mauri. Estaría bueno esto del webinar para poder hacer Hay exclusivas. hay un webcast de esto el 24 de abril, la semana que viene. Justo esto es. Gracias. De toda la Gracias. privacidad de datos y todo eso. Así que si quieren, anótense de ahí, y ahí lo vamos a ver. Si no, les paso la grabación. Bárbaro, gracias. Bien. Bueno. Después, el otro pilar fundamental de los bots es la parte de supervisión, dashboard, reportes, que también hicimos muchas mejoras. Hay un dashboard en tiempo real de los bots que van sucediendo en tiempo real, o sea, cuántas interacciones van atendiendo, el porcentaje de transferencia a gente, los tiempos también de resolución, o sea, si la interacción está promedio abierta a 15 minutos, 1 minuto, lo que sea. Bueno, y otros KPIs más. Eso está disponible ya desde el Build 1144. Después está el tema de reportes personalizados. Hay una actividad nativa en el dibujador para que tú puedas armarte sin saber programar reportes personalizados. Imaginemos un voicebot de cobranza que está el camino de si el cliente paga o el cliente no paga, y ustedes quieren llegar a una estadística típicamente de cuántos van a pagar y cuántos no van a pagar. Bueno, uno podría hacer, sin programar una línea de código, armarse el reporte por cada camino, digamos, por cada camino hacer un counter, digamos, y sacar el reporte. Entonces, la parte de reporting es bastante flexible y tenemos actividades gráficas nativas en el dibujador y el diseñador de reportes de OCC, que también es gráfico, ¿no? Esa información además después se puede ver en una tabla, en el producto, o se puede mandar por correo, se puede mandar un FTP, tiene muchas opciones OCC, ¿no? Y después lo otro que hicimos, que esto sí está en el último build nada más, el que salió en marzo, es la consola de supervisión, que se ve en tiempo real las conversaciones de todos los bots, ¿no? Entonces, tú ponle que tengas un bot atendiendo 50 interacciones, vos ves las 150 interacciones en tiempo real. Y le agregamos una funcionalidad que es pedir ayuda, que es cuando el bot no puede resolver por alguna razón una consulta, el bot levanta la mano en esa consola de supervisión y pide ayuda, ¿no? Dejé un video acá preparado para mostrarles que a veces es mejor mostrar video. Esto justo esto fue una demo para Movistar, mira. Es un bot de Movistar, imaginemos, ¿no? El cliente va ahí, saluda. Obviamente el bot reconoce small talk, o sea que reconoce que esto no es una consulta, es un saludo, ¿no? Entonces le da de vuelta la bienvenida, que te puedo ayudar.
yo soy cliente de Fusión, tengo que conectar mi Movistar para cambiar las nuevas tarifas. Bueno, es una pregunta. Esto es una pregunta frecuente, ¿no? Entonces esto va a la base de conocimiento, genera la respuesta generativa con GenAI, se la entrega al cliente. Y acá de gusto pusimos una consulta que sabemos que no va a responder. Bueno, quiero saber el precio del iPhone 15. Eso típicamente bueno, no está en la base de conocimiento. Entonces acá pasa una cosa. El bot tiene configurado para dar este mensaje cuando no entiende. Dame un instante para configurar, estaré contigo en un momento, ¿no? Entonces ahí le da ese mensaje al cliente. Y ahora me va a poner el sombrero del supervisor de bots. O sea, en el contact center estoy en el back office, viendo la consola que les comenté. Esta es la consola de supervisión, ¿no? Acá hay una interacción sola, pero pueden haber 50, 100, lo que sea, ¿no? Entonces acá el bot, como está pidiendo ayuda, ahí levanta la mano, da este mensaje de está pidiendo ayuda, da un asunto ya resumido de cuál es la consulta del cliente, está resumida esta consulta, y ahí el supervisor debería estar atendiendo todas aquellas consultas, todos aquellos bots que estén levantando la mano para sacarle las dudas como si fuese un compañero de trabajo, ¿no? Entonces ahí abre la interacción. Cuando abre la interacción, el supervisor humano puede ver todo el contexto de la conversación a la izquierda, por supuesto. Puede ver el resumen de la pregunta aquí. ¿Cuál es el precio del iPhone en un plan Movistar? Se puede configurar un tiempo máximo de respuesta, pues también podemos usar que el supervisor esté saturado y si pasa cierto tiempo, el bot haga otra cosa, digamos, te mandamos un mail y te avisamos después cuando tengamos respuesta, no sé lo que sea. Y ahí es cuando el supervisor, bueno, atiende la interacción, el pedido de ayuda y va a responder algo, ¿no? Acá la respuesta del supervisor al bot no tiene que ser la respuesta literal que le queremos dar al cliente. Esto es una conversación entre personas de back office. Es como, imagínense que el bot sea un humano, el humano se da vuelta, le dice, lo pone en mute, le dice, dame un segundo que te consulto. Y yo tengo mi supervisor a mi izquierda y le pregunto, che, ¿cuál es el precio del iPhone 15? Y él me dice, no tenemos stock. Decirle que no tenemos stock, no hay forma. Ese es el flujo básicamente que está pasando acá, ¿no? Entonces, yo supervisor le doy esto. Hay una opción, además, no solamente le contesto al bot la información, sino que tengo la posibilidad, si tengo permisos para hacerlo, de agregar esta respuesta a la base de conocimiento para que no vuelva ningún otro bot con la misma pregunta, ¿no? Entonces ahí le doy, ahí le agrega el conocimiento. Y este es el front, ¿no? Ahora soy el cliente de vuelta. El cliente no recibe el mensaje tal cual contestó su supervisor, el agente. Recibe un mensaje ya contextualizado en la conversación que venía, ¿no? O sea, en este momento, lamento informar que no contamos de stock disponible. O sea, el bot vuelve con su tono formal con el cliente y no le contestó literalmente lo que le contestó su compañero o supervisor, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, básicamente, en todo el flujo de conversación, por una microconsulta que el bot no tenga, no castigar la interacción y llevarlas 100% a la transferencia agente, sino tratar de que en realidad el humano intervenga cuando se precise y el bot siga. Esa es la idea que hay detrás. Esta es la versión 1.0 de esa idea, ¿no? Entonces, ahí vos tenés un humano que pueda estar atendiendo, en realidad puede atender muchas conversaciones, pues están todas robotizadas, digamos, están todas con bots, y aquellos que tengan dudas los va destrancando, Y algunos destranques pueden ser cosas concretas de esa conversación y otros pueden ser, mirá, no está en la base de conocimiento de esto, lo voy a agregar ya. Así ningún otro bot viene con la misma pregunta, ¿no? Entonces esto pega en el costo operativo, pues la idea es consumir lo menos posible de tiempo de agente, incluso en aquellas consultas que no puede resolver el bot, ¿no? ¿Tienen alguna consulta por ahí? Bueno, Podemos bien. avanzar. Entonces, en base a esto, hicimos algunos casos de uso. Nuestra idea es armar como paquetes cerrados. Justo con lo que dijo Eduardo, me parece muy buena pregunta. A veces nos pasa que a veces no, siempre nos pasa que cada proyecto que viene tenemos que estar estimando, tenemos que ver la estimación de setup inicial, tenemos que ver los precios y demás, cuánto le va a costar al cliente. Hay como cierta incertidumbre, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de querer hacer es paquetes de casos de uso, digamos, ¿no? El primero que hicimos es el típico bot de preguntas frecuentes. Por ejemplo, tenemos la UNED acá, una universidad, que resuelve, bueno, UTEL también hace lo mismo,
que resuelve preguntas a los alumnos, ¿no? Entonces tienen, no sé, base de conocimiento 300 preguntas, y es el típico bot que responde las preguntas frecuentes, ¿no? Si el bot no sabe, tenés dos alternativas que se configuran muy rápido, o sea que no afecta al setup inicial, que es o te transfiere una campaña de urgentes o levantar la mano, lo que acabamos de mostrar, ¿no? Entonces, es un poco la propuesta de valor de este tipo de paquete de FAQBot. Es, mira, te pongo el FAQBot rápido, tenés incertidumbre, tenés dudas de ponerlo, el setup inicial es barato, ahora vamos a ver el precio. Puedes atender todas las tareas, todas las preguntas repetitivas que te roban tiempo en el contact center, tenés obviamente 7×24, bueno, todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? O sea, mejores tiempos de atención porque las frecuentes te las sacas de encima rápido. La consistencia y calidad de las respuestas, porque al final siempre si te atiende un bot, lo bueno que tiene es que si tiene la respuesta es consistente en todas las interacciones. En un contact center todos sabemos que depende de quién te atiende, capaz que es nuevo el que te atendió y no sabe un tema y te dijo algo distinto, lo típico. El otro beneficio son obviamente los costos operacionales y bueno, la satisfacción del cliente por la respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que ahí como diferenciador importante es el Ask for Help y que tenemos Genai, ¿no? Genai, miren que no todos tienen. Ayer probé la plataforma de vuelta a Five9 y todavía no lo tienen. O sea, en la página web te dice que tienen un Genai Studio, pero no hacen nada de esto. Five9 estoy hablando, ¿eh? Nice es similar, Genesis está parecido. O sea que tampoco piensen que todo el mundo tiene un bot Genai y que eso no es un diferencial. Por ahora, no sé por cuántos meses, semanas, estamos ahí un poco adelante al menos de los grandes. El Ask for Help sí no lo encontré en ningún lado. O sea, que el bot pueda pedir ayuda y eso no lo encontré en ningún sitio. Puede ser que capaz que ahora exista. Esto es muy cambiante, pero eso puede ser un diferencial. Y bueno, todo esto funciona para todos los canales, ¿no? Voz, mail, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace un FAQBot? Si ustedes piden un FAQBot a proyectos, crean la base de conocimiento que el cliente tiene que llevar a enviar los PDFs o las preguntas frecuentes, lo que tenga. Se define un poco la personalidad, el saludo inicial, el saludo final, si quiere una encuesta al final y demás, y se activa el bot. No hay más. No hay más que esto. Por eso el setup inicial lo cerramos en un precio porque es muy fácil. Clonamos un template que ya está hecho. Configuramos estos dos pasos, y después es activar el bot en el canal que corresponda, ¿no? Nada, ahí yo saqué algunas medidas de proyectos, los setups y demás, de algunos proyectos que son similares a Fax. Este de la Universidad de UNED era con la energía anterior. El tiempo de setup es brutalmente más barato, o sea, por eso lo cerramos el precio. Y la tasa de resolución, esto es un dato, esto es UTEL. Pasó un bot tradicional, 21% más o menos de resolución, a 62% sin esfuerzo de entrenamiento. ¿Tá? Para pasar de 62 al 100, ahí hay que analizar qué está pasando, si la información no está en la base de conocimiento. O sea, ahí pueden pasar cosas que, por ejemplo, que la base de conocimiento no tenga preguntas que los clientes están preguntando, evidentemente. Y ahí se empieza a analizar, a sacar los reportes y empiezas a tunear y mejorar ese 62%. Ese 62% es la primera semana que se puso en producción. Bueno, un poco los beneficios. Activas el bot rápido. Reduce, si más o menos te dan información de la base de conocimiento, ya empiezas a tener resultados inmediatos y puedes pasar al humano cuando en el momento justo, ya sea por levantar la mano o transferencia clásica a humano cuando no lo entienda, ¿no? Estos son los datos completos de UTEL de 21 a 62, es lo que pasó la tasa de resolución, costo setup bajo 92%. Una cosa interesante que pasa es que los casos que no resolvés porque son de borde, imaginemos que tuneamos la base de conocimiento y la seguimos agregando información, pero llega un momento que hay un 15% que no resolvemos porque son de borde, son complejos, no se pueden resolver. Lo que va a pasar es que el agente humano solo va a recibir las interacciones que supuestamente eran de borde, y al recibir solamente las interacciones que son de borde, pasan a no ser de borde. O sea, son situaciones normales para ellos, que es el día a día de todos los días. O sea, esas situaciones complejas son las que resuelven todos los días. Entonces, también mejora indirectamente la atención humana cuando transfiere humano. Desestresa el contact center y solo se ocupan de los casos complejos que pasan a ser los del denominador de cada día.
¿no? Entonces acá hay un poco el pricing de 3 paquetes. Este es lo mínimo que pedimos, 3.000 consultas. Se cobra por consulta la base de conocimiento. Si la consulta no tiene nada que ver, no sé, imagino, le pregunto cómo salió el Real Madrid, cómo salió el Barcelona PSG ayer y el bot es de una universidad, esa consulta no cuenta. O sea, cuando se detecta que es una pregunta que no tiene nada que ver con la base de conocimiento, eso no cuenta. Y básicamente esta es la idea detrás. Vamos a seguir haciendo paquetes para que sea más fácil a ustedes reflejarle a la propuesta comercial y que sea incluso proyectos pueda hacerlo más fluido el setup y no haya que hacer ese trabajo de días de estimación del setup y demás, ¿no? Como hacemos hoy. ¿Tienen alguna Tengo pregunta sobre ese caso? Sí, yo te Sí. quería hacer una consultita de la slide anterior. Esto que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, si le hace una pregunta y no tiene nada que ver con la base de conocimiento, ¿tenemos algún brochure o alguna ficha técnica o algo que pueda usar el comercial con esos Sí. detalles? Yo eso te lo paso a Miriam, hay un brochure preparado con todo esto. Buenísimo. Bien. Cómo activarla, qué tan fácil es activarlo, es bien comercial. Atrás, al final tiene el pricing para que ustedes puedan compartirlo. Es un PDF de 4 páginas nada más. Buenísimo, gracias. 5. Eso ya está hecho. La idea, por cada paquete que lancemos, vamos a hacer ese formato de brochure, digamos, para que a ustedes les facilite transmitir la idea en un mail o lo que sea en el primer contacto, ¿no? Bien. Mauricio, de nuevo, perdón. Sí, dale. Una consulta con este tema, 2 en realidad. La primera consulta, ¿vamos a tener auditoría con la cantidad de consultas? Es decir, vamos a suponer que el cliente me dice, bueno, a priori quiero un paquete de 3.000 consultas, pero de repente se hace una auditoría mensual o se sacan reportes mensuales donde vemos que tiene 10.000 consultas. Entonces ahí estamos perdiendo un margen de ticket del cual habría que tener en cuenta en el momento de poder, no sé, hacer un review de las consultas o de los usos y demás, porque si lo tenemos paquetizado puede ser de menos, pero puede ser de más, por supuesto. Esa es la primera. Excelente pregunta, así que te contesto esa primera. Todo lo que pasa por nuestra inteligencia artificial pasa por una accountability en tiempo real y después se pasa a administración. O sea, si el cliente tuvo 4.200 consultas y tiene el paquete starter, yo a Diego Maki, a administración, vas a ver que tuvo 4.200 y le van a facturar el paquete inicial más 0,1 por 1.200. Más 120 euros. O sea, eso no hay que sacar ningún reporte en OCC, no hay nada manual. Cada vez que pasa por nuestra IA, automáticamente se contabiliza. Perfecto. Buenísimo. Y el segundo punto con esto es, vamos a suponer que el cliente no nos contrató el bot, pero en la nueva versión lo tiene disponible, hay un programador de su equipo, hace el dibujador de flujos, lo activa y sale. Eso está disponible, digo, tiene canilla libre el cliente para poder trabajar con todo el bot sin necesidad de pasar por un requerimiento comercial. Tenemos que darlo de alta, es una muy buena pregunta esa. Para que funcione técnicamente en el ambiente del cliente hay que darle un check ahí, una alta que se hace, es todo proceso interno, no dependemos de ningún proveedor, o sea, eso se hace proceso interno, se activa, y ahí ya queda disponible el servicio. Después el cliente, si lo empieza a usar, pues suponete que lo empieza a usar y no tiene ningún paquete contratado, va a saltar en la facturación en el siguiente primero de cada mes, porque todo lo que usen día nuestro, usen lo que usen, salta en la facturación. No hay forma que escape. Okay. Lo que pueden llegar a usar ellos es que usen su propio proveedor de IA. Eso es otra cosa. Y pueden usar nuestro dibujador conectándolo con su propio proveedor de IA. Ok. Y eso ya no lleva costo porque lo que nosotros estaríamos cobrando no es el producto en sí, sino son los servicios cognitivos. Correcto. Ahí, sí, correcto. Hoy está por consultas también porque técnicamente, no sé si se está desarrollando en este momento un billing parecido al que tiene el IA. Y ya todo lo que pasa por acá se factura automático, no hay que hacer nada. Estamos haciendo lo mismo con OCC ahora. Entonces, por eso ahora el modelo de negocio es por cada vez que le pegas a la IA y no por el típico por conversación.
Cuando tengamos el billing de OCC se va a poder pasar a un modelo más de por conversación. Igual te hago un paréntesis, las empresas que están ofreciendo el tema de GenAI están cambiando su modelo de negocio a no hacerlo por conversación, sino hacerlo así por consultas o por tokens incluso. Tokens es la medida más atómica de consumo de inteligencia artificial. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos sacar el concepto de token para que sea más fácil para ustedes y para el cliente vender, porque si te digo, no, tenés 10.000 tokens, ¿a vos qué te dice eso? Entonces, un poco lo que hicimos es simplificar. El siguiente nivel de simplificación, bueno, cuando tengamos estadísticas promedio de cuántas consultas hay en una conversación, podríamos llegar a ir a un modelo de negocio por conversación si tenemos esas estadísticas y además el billing de OCC automático como lo tenemos hoy en día. Ok, entonces va a haber un precio estándar para lo que son las consultas con GenAI y Correcto. por otro lado te quería consultar con esto de que el cliente se puede integrar con su proveedor. ¿Eso va a tener algún delay en nuestra solución, o sea, reflejado en la respuesta del bot? ¿O el hecho de no tener de que ellos vayan a integrarse con otro proveedor no es indiferente para el tiempo de respuesta? Ahí, bueno, no, es que depende con quién se integre. No sé, o sea, si el cliente decide hacer su bot con X proveedor, no importa cuál, la responsabilidad de ese bot y cómo contesta y si va rápido o lento es del cliente, no es nuestra. O sea, nosotros no podemos hacer nada si el proveedor que él usa contesta en 40 segundos. Claro, o si da una alucinación, por ejemplo. Está perfecto, pero corre riesgo, digamos, de que eso suceda, porque esa integración ya sale digamos, de nuestro paraguas, de nuestra suite. No. Esto es importante. Nosotros no integramos con GPT ninguna parte de nuestra solución. Nosotros integramos con Knowledge Fusion, que detrás parte puede usar GPT, ¿no? Es un tema interno nuestro. O integramos con Dialog Router. Por el problema del iceberg que puse al principio. Porque si vos dejas al cliente libre a que use GPT, te lo certifico que va a hacer errores muy graves. Sí. Porque le va a empezar a alucinar, le va a empezar a dar cualquier respuesta, va a hacer cualquier cosa. Va a generar temas de racismo. O sea, ya está probado todo eso. Ese es el tema del iceberg que les comenté, que uno piensa que está integro con ChatGPT, pongo ahí, no pasa nada, no. El 99% del trabajo es lo que está abajo del iceberg. Y por eso nosotros por ahora no lo dejamos libre. Igual lo puede hacer porque nuestro dibujador puede agarrar la actividad, la de codificar, dar más la integración con OpenAI directo, lo puede hacer, que eso es fácil, pero ahí no es responsabilidad nuestra. O sea, yo ahí no nos podemos ser responsables de lo que hace el cliente con su... Es verdad que no le cobramos, no le vamos a cobrar, pero bueno, hay que se maneje. No es que hay una actividad que diga, che, quiero usar GPT y ya pongo el prompt como yo quiero en el dibujador. Eso lo dejamos cerrado porque sabemos que da mucho problema. Y después tenés que discutir con el cliente de quién es el problema, ¿entendés? Claro. Incluso problemas internos nuestros, porque capaz que el técnico nuestro de proyectos pone mal el prompt o lo que sea, y no es un tema solo de prompt, además hay varios pasos que corren detrás para que eso funcione bien. Entonces eso lo dejamos como cerrado, por seguridad. Gracias, Mauri. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo ahí un par cortitas ahí al pie. Mire. Una es, digamos, cómo puedes ayudar a un cliente que te llega, que seguramente no va a tener ni idea al mes de cuántas consultas que quiere o necesita. Si no tiene una campaña ya establecida de chat, digamos. ¿Tenés alguna idea? Y lo que pasa que depende del dominio de negocio, depende del caso de uso, sobre todo. O sea, sobre todo la vertical. Si es un bot que ya implica un proceso que seguramente te hagan 6, 7 o muchas consultas, porque supongamos que no sea un bot de fax, sino sea de fax, quiero decir, pero no sé, imaginemos un caso de que sos un alumno, que ya sabes que el alumno, además de preguntarte la fecha de examen, normalmente pregunta 2 o 3 cosas más, que la vertical sector educación, capaz que ahí seguro son 4 consultas, o una página web de un evento, normalmente alguien se conecta al web chat, hace una consulta y se va. O sea, depende un poco de la... Yo ahí lo que diría como estrategia es, como es tan barato el setup inicial del Factbot,
que lo Metelo y que lo escuchamos. prueben y le hacemos la antena. Entonces él va a saber después cuántas conversaciones tuvo en el mes y cuántas consultas. Sabe el average. Claro, bueno, Y sí, ahí, mi segunda pregunta venía relacionada a esto, si es en algún momento vos podés visualizar, digamos, en el bot cuántas consultas se van consumiendo en el mes. O sea, sé que en la API internamente vos lo vas a tener y admin le va a llegar a fin de mes. Pero así ellos lo pueden visualizar ese contador. eso lo van a visualizar cuando tengamos el portal de billing. No lo van a poder visualizar igual, lo podemos hacer visualizar porque le ponemos un reporte, no sé, en el bot y listo. Pero la idea de cuando tengamos el billing completo, de no solamente de IA, sino de toda la compañía, en algún momento, cuando llegue, es que vas a llegar al portal de billing y vas a saber todo. Todos los consumir, todos los SKUs, digamos. Para este caso concreto, hablemos corto plazo, porque va a poder saberlo porque se lo dejamos en un reporte y listo. Si tiene dudas. Si no lo vas a ver en la factura a fin de mes. O al Sí, principio sí. de mes, mejor dicho. Sí. Mientras no hagan 2 reportes para que después comparen. Y la verdad, sí. No, a ver, lo que pasa por nuestra guía es como hay como algo escuchando el flujo de las interacciones y va tomando el billing, no hay forma de que leer. Vale. Pero bueno, está. Nada, es un poco eso. Después ponerle límites y eso no lo hemos hecho. Esperemos que empiece a rodar esto y vemos qué sucede. Bueno, a nosotros igual nos sirve que el cliente se pase, obviamente, ¿no? Entonces, ponerle límites un poco tampoco tiene mucho sentido porque se empieza a trancar el bot. Sí, imagínate, no, yo quiero gastar máximo 3.000 consultas. Si haces eso, llega a la 3001 y el bot empieza a no contestar, mala experiencia, etcétera. Eso no está contemplado por ahora. Pero eso, obviamente, a medida que avancemos, no vayamos viendo a ver cómo nos movemos, ¿no? Tenemos todo hecho para tener la agilidad de cambiar eso rápidamente. Buenísimo. Bien. Perfecto. Podemos avanzar, por favor. Bien. Entonces, hay otro caso de telco que se repite. Bueno, esto imagínense en otras verticales también, porque al final conceptualmente pasa. ¿Qué pasa si tienes un cliente que quiere preguntas frecuentes y además hacer algún proceso transaccional o por lo menos detectar cuál es el problema y derivar el equipo de agentes que corresponde, ¿no? Y bueno, un poco ese es un caso típico de atención al cliente de una telco, en el cual él quiere dar soporte. El soporte va muy vinculado a preguntas frecuentes, obviamente, pero también a procesos típicos de crear una incidencia, ¿no? O algún proceso que quieran ir automatizando, ¿no? Imaginen que sea proceso de no tengo acceso a internet y vos quieras hacer algún proceso automático para ese caso específico antes de derivar a humano por si el tipo no reinició el router, yo qué sé, o hizo algún proceso. Entonces ahí un poco la propuesta de valor es automatizar las preguntas más frecuentes, automatizar algunos de los procesos más comunes y derivar al equipo correspondiente de agentes según el caso, ¿no? Nuestra diferenciación, para hacer todo esto, digamos, técnicamente hablando, tenés que usar intenciones, tenés que usar base de conocimiento, API REST, la integración con el sistema de incidentes, API REST con algún sistema de terceros para detectar no sé, el estatus de tu router, yo sé, por decir un ejemplo. Entonces ahí es donde van todos los 4 pilares fundamentales, ¿no? Y reportería y supervisión, obviamente, porque querés ir viendo ver qué hacen los bots y post-mortem las estadísticas típicas analíticas de la operación, ¿no? Entonces ahí un poco las metas principales es mejorar el tiempo de resolución para mejorar la satisfacción del cliente y la medís con el CSAT, que es básicamente con una encuesta. Eso es muy importante. Eso es muy importante que en cada bot siempre tengamos el concepto de encuesta al final, porque esa es la única, es de las pocas formas, de forma analítica de medir si estamos resolviendo bien o no, ¿no? Más allá de que si el bot encontró la respuesta, eso puede ser una forma, pero imaginemos que yo cargué mal la base de conocimiento y le puse información errónea, por ejemplo, y por más que la base de conocimiento contesta siempre bien, está contestando mal, ¿no? Entonces, el feedback humano al final es muy importante. Esto es conceptual.
Y el tiempo consumido de agentes, costo operativo, ¿no? Obviamente, ¿no? Está acá un poco cómo lo hacemos, ¿no? Crear un bot en el dibujador, primero es detectar la intención con Dialog Router, después si es una pregunta general que vaya a Knowledge Fusion, y después lo que puedes hacer es derivar siempre humano o ir iterando e ir diciendo, bueno, estos son los procesos más pedidos, vamos a ir empezando automatizando el proceso 1. Entonces el proceso 1 vas al dibujador, le agregas el proceso 1, lo integras con API REST con un tercero, para si requiere ese proceso automatizado hacer alguna transacción, y ahí va iterando el bot. Esto es muy importante de tratar de tener la flexibilidad de decir, no tratemos de ir con la versión final de una con un cliente porque abarcamos mucha cosa y empiezan a aparecer muchos stoppers, ¿no? Integración con un tercero, quiere decir que el encargado de ese tercero tiene que aparecer en el proyecto, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, a veces está bueno empezar, para mí como buena práctica, y eso para su discurso comercial, de empezar con una versión más básica y ese bot ya va a ser como una especie de antena a detectar cuáles son los pedidos más solicitados, y después que tengas estadísticas vas atacando lo que más te duele, ¿no? Entonces puedes empezar con una detección de intenciones básica al inicio. Si no la detecta va al humano, pero si va al humano lo vamos guardando. Entonces si lo vamos guardando vamos mejorando las intenciones. Vas teniendo estadísticas de cuáles son los pedidos más solicitados, copia de factura, estado de saldo de cuenta o alguna pregunta frecuente. Entonces ahí van como retroalimentando, vas tomando estadísticas y después tomas la estrategia de decir cuál es el siguiente paso a automatizar, pero con información, con el bot ya funcionando. Si vos pensás hacer todo de una, tenés que imaginarte muchas cosas porque el cliente a veces no tiene los datos. Entonces, lo mejor, el bot tiene como doble función. No solamente lo que va a resolver la versión 1, sino lo que vas a empezar a tomar estadísticas de lo que no resuelve para ayudarte a ponderar, a priorizar qué es lo más importante del siguiente paso de automatización para bajar los costos operativos, mejorar la satisfacción del cliente. Ahí está el círculo. Por eso la reportería es importante. Entonces, esto a ustedes les ayuda también como caballo de Troya a decir, bueno, entramos con un proyecto más, no tratemos, a veces intentamos, bueno, el cliente lo pide así, pero ahí es donde va el asesoramiento nuestro, de querer hacer el super megabot de una, que lo podés hacer, pero tenés incertidumbre, setup largo, se puede alargar un poco el setup, depende de 3, 4 puntas, porque el proveedor tercero es otro proveedor y el tercero que hay que integrarse. Entonces, a veces la buena práctica, lo mejor es empezar con cosas más pequeñas y vas creciéndolo. Y en ese crecimiento vos empezás a tener estadísticas reales de la vida real de ese bot y de lo que está pidiendo tu cliente. Entonces, en base a datos, tomás decisiones, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna. Podemos avanzar. Bien. Una cosa importante, siguiendo el caso de ir de a poquito, esto parece medio básico, ¿no? Pero lo he visto en varios lados y ahora que tenemos Dialog Router, yo creo que lo podemos ofrecer fácilmente. El típico bot de WhatsApp de opciones o el IBR de opciones, ¿no? El primer nivel de opciones es un menú de 8 opciones, dedicas las 7, te va a otro menú que son 10 opciones más y la última opción dice volver al menú anterior, no sé si le suena a algún lado, eso en todos lados está, de WhatsApp, y si es un IBR, tienes que esperar, es peor todavía porque tienes que esperar la locución de las 10 opciones, salvo que la opción tuya sea la tercera, entonces ya dedicas el 3, después te metes en el submenú y otra vez la locución, y al final el cliente llega estresado ya, te comiste 30 segundos de la llamada de SLA que lo podrías haber aprovechado, o 45 segundos, y ya empezás medio mal, y sobre todo si le arrastra la opción, ¿no? Si le arrastra la opción, peor todavía, tienes que volver para atrás. Entonces, una cosa que hace Dialog Router, que hace muy fácil de implementar, es que el cliente diga su problema, en qué te puedo ayudar, y en base a lo que diga, pum, ya derive al camino correcto, ¿no? El camino correcto sería al, no sé, el equipo de soporte, o el equipo de, sigamos con el ejemplo del banco, el equipo de tarjeta de crédito. Quiero bloquear mi tarjeta, tarjeta de crédito. Quiero saldo de mi cuenta corriente, Quiero pedir un préstamo hipotecario. Bueno, está préstamo hipotecario y automotor. Como dije préstamo hipotecario, ya voy a la opción de préstamo hipotecario. No le voy a decir, pero qué tipo de préstamo desea. Ya le resolvés de una hacia dónde quiere llevar la atención, ¿no? Hacia qué grupo de agentes. Y eso mejoraría mucho la experiencia y es barato para el cliente y es barato el setup inicial. Entonces, son pocas horas sentarse
Y vuelta al mismo concepto que de atrás. Este es el paso 1 para entrar al cliente con el bot, pero después decís, bueno, pará, te hicimos el IVR inteligente, o el voice bot inteligente, llamémoslo como quieras, empezamos a tomar estadísticas, ojo, porque tenés el 67% de tus clientes que te está pidiendo el saldo de cuenta. ¿No te parece que automatizamos eso y te olvidás del equipo de saldo de cuenta? Lo transferís a otro lugar. Entonces ahí lo bueno que tiene hacer eso es que empiezas a tomar estadísticas y empiezas a tomar decisiones con datos de que seguir automatizando. Entonces entras con algo básico, ¿sabes? Y después vas iterando y lo vas mejorando. Y Dialog Router se acopla mucho a esta idea, ¿no? de poder hacer estos menús, quitar el típico menú de opciones, sobre todo cuando hay menú, submenú y submenú, ¿no? Que eso es bastante engorroso. Si es un menú de 3 opciones, capaz que no agrega tanto valor, pero si hay 10 opciones, después otro submenú. Y hay otra cosa interesante, cuando lo dejas en lenguaje natural, vos te imaginaste que tenés 5 menús, 5 opciones, pero si vos lo dejás cerrado a opciones, la gente va a elegir alguna de esas 5 siempre. Pero si vos lo dejás abierto, podés empezar a detectar con datos que tu audiencia está pidiendo otra cosa que no son esos 5 puntos. Imaginen lo del banco, tarjeta de cuenta corriente, y todo el mundo está pidiendo, cuando lo bajas en lenguaje natural, préstamo para, no sé, irme de vacaciones, yo qué sé. O seguro de salud, mejor dicho, algo más realista. Seguro de salud, pará, tenemos un montón de gente que está preguntando por seguro de salud. Y vos, si hubieras tenido el menú de opciones estáticas, yo veo esas 5 opciones y ya no sigo, porque no está la opción que yo quiero, o me deriva, o fuerzo una opción y me derivan con tarjeta de crédito, pregunto ahí, eso queda en el contact center, nadie se entera. Cambio de esta forma, vos empezás a tomar datos de las intenciones que ni siquiera vos te imaginaste, de las opciones que vos ni siquiera te imaginaste que deberías tener, ¿no? Entonces también recuerden que el bot es como una especie de antena que escucha lo que va pasando y se puede pasar a datos analíticos y tomar decisiones en base a datos. Y esto es un buen camino para meterse en un cliente rápidamente, ¿no? Necesitas el dibujador, reportes y Dialog Router. Está un poco eso. Después acá otro caso de uso. ¿Tienen alguna pregunta acá? No, no hay preguntas más. Después otro caso de uso que no es tanto de atención al cliente, pero lo puse, que ya está implementado en el último build, pero es interesante, sobre todo cuando van a venderles a BPOs. Nosotros creamos un bot, tienen el agente, una típica campaña tipo inbound o outbound, en las dos tipos de campañas siempre aparece. Tenés un formulario a la derecha del agente, ¿no? Que tiene que llenar tus datos o lo que sea. Entonces, ese formulario aproximadamente proyectos demora una semana hacerlo. Lo estuvimos midiendo, estuvimos con gente de proyectos haciéndolo, hay unas medidas, unos proyectos, sacamos estadísticas, promedio es una semana aproximadamente. Hicimos un bot con el lenguaje natural que vos le decís cómo querés el formulario. Decía, créame un formulario que tenga información personal, nombre, apellido, DNI. El DNI tiene que quedar tiene que controlar que sea en este formato. Agregame otro tab que sea, no sé, datos de cobranza. Imagínate cuáles datos serían y agrégamelos. O sea, en vez de dárselos, le puedes decir al bot, agregame lo que a vos te parezca. Bla, 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 le das enter. Y ahí te crea todo el formulario en segundos, en realidad. Y realmente ya tenés los campos hechos de una manera estándar, las validaciones hechas, todas las fuentes de datos, le asocian a una tabla de base de datos, todo armado ya. Entonces podés tener el 100% o el 90% del trabajo hecho y después editas alguna cosa que te haya faltado decir o que algún detalle que quieras agregar y se acabó el problema de una semana a menos de un día. Entonces, un BPO que está constantemente teniendo nuevas campañas, que es lo típico de un BPO, se le hace muy, muy fácil con InConcert configurar dicha campaña en la parte de formulario, ¿no? Que es un pilar fundamental. Normalmente, ustedes cuando hacen un setup inicial en proyectos, esto es una de las cosas que más pondera el formulario. El dibujador es una cosa, los flujos, el formulario y después la reportería también. Entonces, nada, eso para comentarles que está eso. Que también en caso de que el cliente sea un BPO, ojo que nosotros estamos también trabajando en automatismos internos, no solamente en bots de atención al cliente o lo que sea, ¿no?
Acá un poco la pantalla les hice un print screen. Estos son la lista de los formularios. Y este es el bot que arranca preguntándote el tipo de formulario y tocas ahí, empieza una interfaz de diálogo, le empiezan a hablar, él te empieza a hacer preguntas, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, no hay consultas, Mauricio. Si quieren, hagamos ahora consultas generales, porque se nos está yendo un poco el tiempo y si hay muchas dudas, yo creo que igual tenemos que tener una periódica, pero si quedan muchas dudas, podemos hacer otra en el corto plazo. Digo, en la semana que viene o la otra. Bien, tenemos 2 preguntas. A ver. Alexis, por favor. Sí, ahí Mauricio, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Tengo un cliente en Chile que lo que me preguntó es el entrenamiento del bot o del voice bot, ¿no? ¿Lo puedo hacer con el Speech Analytics? Analizo los mejores audios de los vendedores o de los de cobranzas, ¿no? E inserto toda esa información y toda esa inteligencia que es un humano en el bot, ¿o no es posible? Se va a insertar, digamos, información entre comillas basura, digamos, que no es viable. Vos decís basándote en conversaciones históricas que curaste previamente, porque tenés que justo elegir unas que resuelva bien, ¿no? Hacer eso. Exacto. Eso no lo tenemos aún, pero lo tenemos en el roadmap. Usarlo con conversaciones automáticas. O sea, básicamente nuestra idea ahí es, porque hay 2 cosas que se entrenan, entre comillas, porque ahora con estas tecnologías no precisas mucho entrenamiento. La intención y la base de conocimiento. Yo lo que le diría a esa persona que debe estar acostumbrado a usar la tecnología anterior, que el setup es engorroso, que se anime a usar nuestras nuevos servicios, nuestras nuevas features, porque es tan básico lo que hay que hacer que ni te vale la pena hacer ese análisis. Lo que sí nosotros tenemos en roadmap, que lo queremos hacer, es empezar a construir la base de conocimiento en base a los agentes más calificados, a sus conversaciones. Entonces ahí sí esa parte está interesante, porque vos imagínate que el cliente no tenga la información y la quieras obtener de tus agentes. Por eso lo estamos haciendo. Pero no es tanto por el entrenamiento, es más, o sea, por el entrenamiento per se, en el sentido de escribir 20 frases de la misma intención o 15 preguntas, la misma pregunta, sino es más bien si el cliente no tiene en ningún lado la información que quiera que el bot conteste. La tiene sí en la cabeza de 10 agentes. Entonces, Perfecto. ojo, porque ahí puede ser que el cliente lo que quiere hacer, me lo imagino, esto me lo estoy imaginando. Si yo tuviese que usar Luis y tengo que escribir 40 frases para decir una intención, tiene sentido hacer eso. Se llama NLU mining, lo hace Genesis eso. Genesis te hace mining de las conversaciones, entonces yo ya te inserto las 75 frases que dice la intención tarjeta de crédito, saldo de tarjeta de crédito, en base a conversaciones reales. Pero como esta tecnología ya no precisa 75 frases, es que no tiene sentido. ¿Me entendés? Si ese es el caso. Exacto. Sí, sí, sí. Y Genesis te lo vende y te cobra una licencia carísima haciendo el Language Understanding Mining, NLU Mining lo llamo. Entonces, yo creo que eso ya no tiene ni sentido en el mundo que vivimos. Lo que sí tiene sentido es clonar el conocimiento de una persona, porque si no tenés forma de tener el conocimiento, tenés que como que decir, bueno, me pongo a escuchar las conversaciones de Valentín, que es el que sabe de este tema, y en base a sus conversaciones genero la base de conocimiento, porque el conocimiento está en su cabeza. No lo tengo en ningún lado escrito. Eso en BPO no sé si pasa tan seguido, pero puede pasar. Nosotros eso lo estamos pensando a futuro también por un tema de entrenamientos de agentes. O sea, de clonarle la forma de actuar de un cliente y la forma de actuar del agente ejemplar y después entrenar a los agentes con un bot. Pero bueno, yo siguiendo lo de tu cliente, exploraría y vería por qué lo quiere hacer. Siempre hay que ir a la causa final de por qué quieren llegar a eso. Y yo estoy seguro que es porque están pensando en la tecnología anterior. Que además Genesis hace exactamente eso que decís. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sofi. Yo, Mauri. Pregunta, con respecto a un tema que tocamos hoy con el cotizador. ¿Vamos a tener algo a disposición? ¿Ya va a salir? Más que nada para entender, por ejemplo, se achicó mucho lo que es el costo de setup, ¿no? Entonces,
para un bot con fax tenemos que tener N cantidad de preguntas. Ahora, si este bot va a tener cierta cantidad de consultas o va a ir a buscar la respuesta GenAI, digo, ¿cuál va a ser la cotización que vamos a tener? Estamos como en ese sentido un poco ciegos. Y es donde quizás nos podemos llegar a demorar más, entendiendo que todo esto está avanzando muy rápido y que ahora estamos hablando de una nueva versión donde podemos tener otro tipo de bots, porque entiendo que hasta el mes pasado GPT era solamente para fax y hoy lo podemos integrar con las intenciones. Entonces digo, vamos a tener un cotizador a disposición como para poder tener, aunque sea sin necesidad de ir a un relevamiento con preventa y para hacerlo bien a detalle, de poder tener unos precios orientativos para darle al cliente, unos valores de lo que costaría determinada solución. Orientativo del precio, decís del mes a mes, de lo que cuesta una conversación. Claro, ¿cuánto le podría salir no, el setup. Sí, ¿no? Sí, Sí, un poco de setup, ahí, dependiendo de cómo sea, o si tenemos que hacer cierta cantidad de preguntas, o dónde estaría el variable donde modificaría el tipo de setup y de cotización. Sí, ahí hay unos SKUs definidos con sus precios que no sé, voy a explorar en qué está la calculadora esa que se iba a hacer, pero la información está toda. O sea, el SKU es consulta, que tiene un precio. El detectar una intención es otra. Ahí tenés los dos SKUs principales para un bot típico. Ah, ok, perfecto. ¿No? Entonces Okay. ese SKU tiene un precio. Y claro, vos después lo que pasa es que la calculadora de estimación, lo que deberíamos hacer es por lo menos tener estas cajas, este FAQbot, por ejemplo, es sencillo, o un voicebot de cobranza lo podemos simplificar. Pero si es un bot que tiene 40 intenciones y ahí hay que ver cómo simplificar para ti y estimar más o menos cuándo te puede salir al mes. La misma pregunta que hizo alguien del FAQbot, no me acuerdo quién fue, que tal, hicimos paquetes, los cerramos y que sea más simple para vender en ese sentido. Pero los SKUs están bien definidos, todos los SKUs se facturan automáticamente, no es que hay que sacar reportes manuales y con eso es que hay que armar la cotización mensual. Bien, bien. Dos cositas más y cierro. Si vamos a tener un cierto material para poder presentar al momento de charlar sobre un bot, no necesariamente llegar a una demo, sino tener material de respaldo al momento de estar conversando con el cliente sobre el bot. Esto que vos nos mostrabas hace un rato, un videíto, mechando la pantalla del supervisor con el bot, o mismo la diferencia que teníamos antes, la diferencia que tenemos ahora, indicadores, ¿no? En donde podemos efectivizar o eficientizar, mejor dicho, la operación, cuál es el número que estaríamos ahorrando. Digo, todo ese material lo podríamos llegar a tener como para estar hablando de un cliente y no estar hablando a ciegas y pasar directo una demo. Sí, sí, claro, obvio. Para el FAQbot sí es un brochure específico y se van a seguir haciendo más. Presentaciones yo puedo dar todas las mías, ningún problema. De hecho, justo hoy Miriam me pidió compartir esta y me pidió también, o sea, vamos a armar ahí en el portal de ventas, subir alguna presentación más. O sea que van a tener assets, si querés llamarle, para que ustedes puedan expresar la idea al cliente de manera rápida, al lead, y no tener que ir a pasar una demo a la mínima, ¿no? Tal cual. El brochure PDF ese de FAQbot, me gustaría saber su feedback porque es el primer intento de esta rueda que queremos hacer. O sea, sacamos ese paquete, sacamos el brochure PDF, ustedes lo usan para presentar a sus leads, que eso me basé mucho en algunas consultas que me había hecho Rosalía hace un tiempo, que también tenían las mismas dudas que vos. Entonces, un poco ese PDF, si ustedes ven algo que falta, lo agregamos, incluso hay un formato editable para que lo puedan editar, pero en el sentido de, yo creo que esto tiene que ser iterativo porque no es solamente producto, es la generación de los assets de marketing que tiene que estar alineado a lo que ustedes van detectando que va faltando o que no. O sea, esa rueda tiene que girar fluida y ahora les voy a compartir el FAQbot, brochure y denme sus comentarios. La idea es armar varios de esos. Eso igual, Mauri, les aviso a todos, igual que acá mientras vos estás dando la sesión, en el chat les compartimos el brochure y otros artículos relacionados, así que fíjense siempre en estas sesiones que Marcia va pasando en el chat un montón de documentación relacionada a lo que van hablando los presentadores, así que lo pueden descargar de ahí, ¿sí?
Impecable, gracias. Sí, ese Último. brochure está pensado para, mira, le envías un mail a un lead, a un cliente, y decís, che, tenemos esto, le explicás un poco en el grupo del mail y que el cliente pueda ver en 2, 3 páginas del PDF rápido la idea. Esa es Tal la cual. idea, nada más. Es como hook, no es más que eso. Tal cual, tal cual. Último, y con esto cierro, prometo que me callo. Dale. Capacitación general de todo lo que es inteligencia artificial, independientemente de lo que nosotros tenemos o no. Podríamos llegar a tener algo, y esto por qué te digo, porque muchas veces vamos detrás de lo que los clientes nos van diciendo que tienen o que les hablaron en Génesis o esto que te contaba hoy del formato del bot que me decías que era multimodal. Digo, podemos tener un estatus de lo que hay en el mercado y lo que va a estar en el roadmap de InConcert, qué es lo que está planificado y qué es lo que no. Más que nada para cuando estamos en conversación con el cliente, nos preguntan algo, independientemente de que nosotros sabemos hasta dónde llega nuestra tecnología o no, saber qué es lo que hay y qué es lo que se podría llegar a hacer. Ujú. La primera pregunta era el tema del roadmap, ¿no? El roadmap sí, ahí se va a publicar. El roadmap va variando un poco, o sea, tenés 2 Qs vista, te diré, o 3 máximo, porque va cambiando tanto esto que es difícil planificar a años. En la parte de día estoy hablando, ¿no? Yo igual te diré a concepto general. Ante la duda, consulten siempre, ¿no? O sea, si viene un cliente y te dice, che, nosotros queremos mandarle la foto, tenemos un técnico en la calle y quiere mandar una foto de, no sé, el equipo, el tablero eléctrico y que el bot conteste, no sé, el repuesto que necesita, yo qué sé, por decir un ejemplo. Si vos tenés ese caso, no le digas que no, porque a nosotros lo que nos falta, o sea, no lo tenemos porque no tenemos, entramos en un bucle, ¿no? O sea, no tenemos el cliente para probar. Entonces, si tenés el cliente, en este caso me dijiste la imagen, bueno, capaz que nosotros movemos el roadmap, ¿no? Claro. Entonces yo te diré que a nivel de criterio general deberías consultarnos siempre que vos veas que haya algo que no tengamos. A nivel de información me gustó esa idea así de hacer alguna capacitación más general de inteligencia artificial, no tanto de nuestro producto, sino a alto nivel para que ustedes entiendan los conceptos que hay detrás. Porque es importante a veces que me imagino que a veces las conversaciones se les pueden acomplejizar con el cliente, entonces ustedes tienen que tener ciertas armas para defenderse o para seguir ese hilo de conversación, mejor dicho, ¿no? Exactamente. Va por ahí. Sí, sí. Sí, no me parece buena idea eso. No lo había pensado, pero puede ser. Déjame Bueno. pensarlo y te comento a ver. Dale, impecable, ¿Esa sensación gracias. la tienen los demás o eso solo para que estamos todos reunidos? No está Miguel, creo, en la reunión, pero creo que comparte 100% conmigo, que lo hemos charlado. No está. Ah. Es el Miguel se resto. fue. Bueno. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta más? No, me anoto eso de la capacitación, el contenido y nada, muy importante que ustedes empiecen a dar feedback también de lo que van pasando, ¿no? Esto del multimodal, por ejemplo, no me habías comentado nada, pero me parece que esa situación me la comentame apenas te llegue y bueno, nosotros vamos viendo y yo te ayudo a... O sea, yo creo que esa fluidez la tenemos que tener siempre, ¿no? Más allá de los contenidos que hagamos y las capacitaciones y demás. Tal cual. ¿Cómo? No, eso llegó el viernes y quería esperar a estaba ansiosa por esta Claro. sesión para ver si salía algo acá, porque si no, ahí sí, obviamente te toco la puerta, como ya lo he hecho en otras ocasiones, para consultar Sí. esto puntualmente. Pero bueno, no quería hacerte contar 2 veces lo mismo, ¿no? Entonces estaba esperando esta sesión para ver si había algo y si no, obviamente te buscaba para charlar de esto. Que de hecho después te escribo. Dale, perfecto. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron bien lo de las intenciones, transacciones con inteligencia artificial? Eso es muy importante. Y preguntas frecuentes, que eso me he encontrado dudas frecuentes, valga la redundancia, sobre ese tema. Y bueno, estamos trabajando en esos paquetes, así que para facilitar las cotizaciones, que eso es otro tema que tenemos para que traccione todo más rápido, ¿no?
Esa es la idea, no solamente mejorar la parte de producto, hay que traccionar, hay que mejorar otras etapas que nos hace a veces perder alguna oportunidad. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Mauricio, por esta presentación, por todo lo que nos has compartido el día de hoy.